Noticia del día de hoy es la muerte de Inbel Barrera, que de una manera súbita murió a los 90 y tantos años, 96 años, una vida larga. Y como ustedes saben, Inbel Barrera es un héroe nacional. Tenemos que decir que Inbel Barrera nació en 1920 y que a los 20 y tantos años, en el año 40, fue gobernador en Puerto Plata, gobernador en el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo. También ocupó otras posiciones dentro del gobierno de Trujillo. O sea, que era un hombre de confianza de Trujillo y por eso él nombraba a la gente que eran, o sea, que le eran adeptos a su régimen. En 1961 participó en el asesinato de Trujillo, lo que lo convirtió en héroe nacional y general ad vitam. Es importante decir que la situación en que se vio envuelto, o más bien la participación de Inbel Barrera en el asesinato de Trujillo, fue por una situación personal. No fue por una cuestión de tipo político, porque Inbel Barrera no era parte de un movimiento cívico, ciudadano. En ese tiempo existía el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, existía también el Movimiento Popular Dominicano, MPD, y el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, donde fueron movimientos en contra de la tiranía trujillista. Este fue un caso que fue por un asunto particular, un asunto personal. Y bueno, esto ustedes lo pueden ver porque un tiempo después, ya en el año, no sé hasta dónde, participó en contra del gobierno de Bosch, o fue parte de la trama para el derrocamiento de Bosch. Esa información no la tengo, pero lo que sí sé, que en 1965 estuvo del lado de Wessing, del lado de la gente que ametralló el pueblo y ametralló a Ciudad Nueva, y también que estuvo del lado de los Estados Unidos, de la intervención militar norteamericana del 28 de abril del año 65. O sea, no participó en el primer gobierno de Joaquín Balaguer, porque el gobierno de Balaguer fue un gobierno neotrujillista, donde segmentos muy importantes del trujillismo estuvieron participando del gobierno. Inclusive el mismo Balaguer era un trujillista que fue presidente, inclusive títere, en la época de Trujillo, en los tiempos de Trujillo, fue un presidente títere. Y en el panegírico del mismo Trujillo, Balaguer juró que el régimen de Trujillo se mantendría por encima de todo. O sea que se entienda que Balaguer era un trujillista cabal y que fue inclusive parte del gobierno de Trujillo, y que fue de la gente también que alimentó el trujillismo, y que como consecuencia de esta situación, por un problema personal de enemistad o de gente, creo que Antonio de la Maza, que había matado a Trujillo por una cuestión que ya ustedes saben, el problema que hubo con el asesinato de Galinde, que vivió aquí en el país, hizo su tesis de grado en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard,
con una tesis de grado que hizo que se llamaba La Era de Trujillo, que todavía el libro anda por ahí, que se puede adquirir en la librería. Esto trajo como consecuencia que Trujillo mandara a secuestrar a De Galinde allá en la ciudad de New York. De ahí lo secuestraron, le pusieron una morfina en Manhattan, lo sacaron un personal médico, lo metieron en una ambulancia, lo llevaron hasta el aeropuerto, lo montaron en un avión y el avión desembarcó aquí en esta zona de Montecristi, y se dice que Antonio de la Maza fue de los que trajo de Montecristi hasta acá, trajo precisamente a De Galinde, que lo mató Trujillo. Esto trajo como consecuencia que el aviador norteamericano que lo trajo, y todo esto pues se armara un escándalo internacional, y Trujillo mató a De la Maza, que era de los testigos de que habían traído a De Galinde desde Montecristi. Lo que quiero decir es que esa muerte inclusive y la enemistad que creó esto en Inbel Barrera, que era una de las gentes de Trujillo, trajo como consecuencia ese tipo de, que participara en la trama. No fue por una situación de que era un héroe nacional, de que tenía una actitud patriótica, nada de esto. O sea, no queremos echar lodo sobre nadie en Inbel Barrera, pero hay que puntualizar algunas cosas. En el segundo gobierno de Balaguer, ya en el año 86, ya participó como secretario de las Fuerzas Armadas, pero en el 65 fue presidente de facto, o sea, un presidente de facto de las fuerzas interventoras y de los sectores más que negaban la constitucionalidad de Juan Bosch. O sea, eso también hay que decirlo. Y en el 89, también 1989, fue el administrador de la Rosario Dominicana. De cualquier manera, nosotros lamentamos la muerte a los 96 años. Ojalá que nosotros pudiéramos durar esos 96 años, pero esa fue la realidad, y hay que arrojar alguna luz para que la gente vea en su justa dimensión a Inbel.